Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este último dia de casa cheia do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. E eu tenho a satisfação, então, de moderar esta penúltima conferência com o tema Solos, Mudanças Climáticas e Segurança Alimentar, que será proferida pelo senhor Jan Van Beck, que trabalha na Oficina Regional da FAO para a América Latina e Caribe, em Santiago do Chile. O Jan, ele é engenheiro agrônomo, especialista em ciência do solo pela Faculdade de Agronomia de Gembloux, Bélgica. Ele tem experiência de trabalho com a FAO na África por 15 anos, na Ásia com consultorias, na América Latina 20 anos, em temas de levantamento de solos, avaliação de terras, agricultura sustentável em solos de encosta e a adaptação às mudanças climáticas. Desde 2002, desempenha a função de oficial principal de terras e águas no escritório regional da FAO para a América Latina e Caribe, em Santiago do Chile. Para mim, uma satisfação pessoal apresentar o Jan, porque tive a oportunidade de acompanhar trabalhos de campo em El Salvador, com muita eficiência, um ótimo coordenador de time. Então, eu passo agora a palavra para o Jan, para fazer sua apresentação. Muy buenos días, señoras y señores. Me solicitaron hablar en español, pero muy despacito, para que todo el mundo pueda entender, ya que mi dominio del portugués no es suficiente para poder hablar en esa conferencia. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores de ese evento, del Congreso de Suelos brasileño, para darme la oportunidad a compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema que me tocó a mí, que es suelos, cambio climático y seguridad alimentaria. Como ustedes podrán entender, ese tema es bastante complejo y tiene muchas facetas de lo que nosotros como pedólogos, como edafólogos podemos aportar en ese tema. Entonces voy a darles algunas ideas, algunas reflexiones de lo que nosotros estamos haciendo en la FAO, en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y yo trabajo en Santiago, en Chile. Entonces, yo comenzaría la exposición a ver un poco cómo estamos en el tema de seguridad alimentaria en el mundo. Voy a sacar el micrófono. El índice de la presentación, voy a hablar primero un poco y darles algunos elementos de cómo estamos en el tema de seguridad alimentaria. En segundo lugar, presentarles el cambio climático, cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos. Unas palabras también quería mencionar sobre la Alianza Mundial por el Suelo y luego unas preguntas para terminar. Entonces comencemos por la seguridad alimentaria en el mundo y en América Latina en particular. Nosotros tenemos actualmente en producción
15.5 millones de kilómetros cuadrados actualmente en producción en el planeta Tierra. Y hay un potencial para la producción agrícola, ganadera, forestal, de unos 27 millones más. Eso para darles una idea sobre el recurso suelo, el recurso tierra, que es un recurso que nosotros no tenemos que olvidar, eso es un recurso limitado. La seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos del milenio, está disminuyendo. La población con hambre bajó en 132 millones desde 1990. La proporción de hambrientos bajó del 23%, lo que no es poco. Esto significa que si concentramos y aumentamos nuestros esfuerzos, podemos todavía alcanzar el objetivo del milenio y reducir a la mitad, eso es el objetivo, de aquí a 2015, en unos 3 años, de reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo. Sin embargo, el hambre se incrementó en África y en el cercano Oriente. 83 millones de desnutridos desde 1990. Unos gráficos, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de seguridad alimentaria y malnutrición. Podemos ver que efectivamente la población de hambrientos disminuyó en América Latina y el Caribe, pero también hay un problema mayor que se vino a agregar a la malnutrición, que es la malnutrición, es decir, eso se traduce a través de las cifras que tenemos aquí, de un número aumentando en América Latina de malnutridos, que se traduce por la obesidad que muestro acá. La pobreza y la malnutrición o las personas que padecen de hambre muchas veces van en par. Y eso es un mapa que los muestro, que en América Latina por el momento hay 49 millones de gente, de personas que sufren hambre en el continente. Esa es la cifra que les muestro acá. En otras cifras, que son cifras que fueron publicadas por la FAO, nos informa que el área cultivada en el mundo se ha incrementado en 12% en los últimos 50 años. Hay un aumento del área bajo producción agrícola de un 12%. Pero al mismo tiempo la producción agrícola ha crecido 2.5 a 3 veces. Un 12% de aumento de área cultivada, pero la producción en sí ha aumentado casi 3 veces. Y eso gracias al crecimiento significativo del rendimiento de los principales cultivos. Y cuando hablo de principales cultivos, hablo de arroz, trigo, etc. Sin embargo, los logros globales en producción en algunas regiones están asociados con la degradación de tierras. Se cita la cifra en América Latina y el Caribe que 25%, un cuarto de las tierras cultivadas están sufriendo de alguna degradación. Son un cuarto de las tierras que nosotros tenemos en producción en América Latina sufren de algún grado de degradación.
Si veamos ahora en el 2050, el crecimiento de la población y sus ingresos nos hacen requerir 70% más de producción agrícola. Y hasta en algunos lugares ese porcentaje aumenta hasta un 100%. La mayor contribución para incrementar la producción será la intensificación en tierras agrícolas existentes. Esa es una tendencia y también en la FAO nosotros pensamos que la única manera de poder aumentar la producción agrícola en las tierras existentes es a través de una intensificación sostenible de la misma. Eso va a requerir la adopción de prácticas de manejo sostenibles. Eso es lo que tenemos en términos de la seguridad alimentaria en el mundo y en particular en el continente latinoamericano. Veamos un poquito ahora el cambio climático. El cambio climático finalmente se reduce cuando uno analiza los fenómenos que son consecuencias de del cambio climático en la región, es el agua. El agua es el agua dulce, un recurso limitado, renovable pero limitado, que se pelea, si me puedo expresar así, entre lo que es la producción agrícola, el aumento de la población, 9.000 millones de personas en 2050, también áreas recreativas, la industria y el consumo doméstico. Entonces, el agua es un recurso limitado, al igual que los recursos suelos. Veamos lo que pasa en el continente latinoamericano en grandes líneas, lo que nos pasa en América Latina. Tenemos en el Caribe, tenemos tormentas tropicales y huracanes. Esos son una característica del cambio climático, la cual nosotros estamos viendo. En América Central, más bien eventos climáticos extremos en términos de sequías en particular. En el sur también sequías ya desde bastantes años seguidas. Tenemos eventos como sequías prolongadas en América del Sur. Y en la región andina tenemos lo que es el fenómeno del Niño y del Niña, que regula nuestro clima en esta región del continente. Entonces, esos son eventos que son los resultantes del cambio climático, que tiene repercusión, como ustedes lo entenderán muy bien, en la producción agrícola. Entonces, cuando pongamos en la ecuación de la disponibilidad de tierras disponibles para la producción agrícola, agregamos el aumento de la producción, agregamos a esa misma ecuación el 70% de aumento de la producción que nosotros vamos a requerir para hacer frente a la demanda de una población creciente, viene en esa misma ecuación también ponerse los efectos del cambio climático. Entonces, hay un reto, tenemos desafío del cambio climático, que es doble, que es aumentar, como acabo de decirle, la producción para satisfacer la demanda en alimentos de una población creciente,
y también enfrentar el cambio climático. Esos son el doble reto y por ahí la necesidad de intentar mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático que tenemos tanto a nivel local, nacional e internacional. La FAO tiene escogido 5 temas prioritarios para enfrentar la adaptación al cambio climático. Un primer tema es la necesidad de tener una base de datos bien consolidada que nos permite facilitar la toma de decisiones, fortalecer la institucionalidad de aquellas instituciones que tienen que ver con la promoción de la adaptación y la mitigación al cambio climático, un manejo sostenible y climáticamente inteligente. Después en una otra lámina le voy a explicar un poquito más lo que nosotros entendemos por un manejo climáticamente inteligente de las tierras, agua y de la biodiversidad. La promoción es un cuarto tema de tecnologías, prácticas y procesos para la adaptación. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo agroclimático. Una agricultura climáticamente inteligente puede ser un poco raro a escuchar esa expresión. Aquí tengo la definición. Una agricultura climáticamente inteligente es aquella agricultura que incrementa de manera sostenible la productividad, la resiliencia, reduce los gases de efecto invernadero y fortalece los logros de metas nacionales de desarrollo y de seguridad alimentaria. Entonces, en esa definición tenemos las 2 facetas de lo que es el combate a los efectos del cambio climático, que es la adaptación por un lado y luego la mitigación por el otro. Cambio climático, no me voy a sobre la seguridad alimentaria, tiene muchos efectos. También el aumento, por ejemplo, de los ingresos de las personas hacen que tienen acceso a una dieta alimentaria mucho más diversificada. Entonces tenemos la necesidad de poder hacer frente a esa demanda, pero la seguridad alimentaria principalmente tiene que ver con el acceso, la disponibilidad de los alimentos. Pueden tener un aumento de producción de alimentos, pero no necesariamente los alimentos son accesibles a una población más desfavorecida. Ahora veamos el suelo. Hemos visto la situación de la seguridad alimentaria en el continente. Hemos visto muy generalmente lo que son los efectos del cambio climático y la necesidad que nosotros tenemos para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, la pregunta que hago, ¿a quién le importa el suelo en todo eso? Es un enfermo, dice ese autor, grave, pero maravilloso al mismo tiempo. No solo nos permite alimentarnos, sino que cumple también numerosas funciones vitales para el ecosistema y el equilibrio climático del planeta. Pero aún así, ¿a quién le importa el suelo? Es la pregunta que me hago. La percepción general de los suelos, de manera general, el suelo está presente en todas las partes
y por eso tenemos la tendencia de pasar por alto que el suelo es un recurso limitado. Yo pienso que a nadie es un secreto decir que sin suelos no podemos asegurar una seguridad alimentaria y mucho menos adaptarnos a los efectos del cambio climático. El suelo es parte de un paisaje y eso es una definición ilustrada a través de este diagrama. Este suelo es parte de un paisaje que tiene, nosotros en la FAO por lo menos la llamamos tierra. Tierra es el conjunto suelo y clima y todas las sinergias que pueden tener el tipo de suelo con el tipo de clima para la producción agrícola. Esa definición, esa distinción me parece muy importante, que el suelo no es un ser aislado, sino que pertenece a todo un conjunto dentro de un paisaje con características de clima y con características de uso de la tierra. ¿Por qué el suelo? Porque los suelos son un recurso complejo, finito y estratégico. Esas palabras son muy importantes, finito y estratégico. Muchas clases de suelos existen en la taxonomía y ahí yo muestro un mapa mundial de los suelos que está hecho por la FAO. Ese mismo suelo está bajo mucha presión de lo que yo acabo de mencionar en esa primera parte de la exposición. Tenemos que ver cómo adoptamos prácticas que permiten una adaptación y mitigación al cambio climático. Tenemos que responder a una demanda creciente del crecimiento de la población. Tenemos que sostener la biodiversidad. El tema de bioenergía también es un tema muy importante en cuanto se habla del uso del suelo. La seguridad alimentaria, yo pienso que ya he hablado bastante de ese tema. Y para mí el más importante, y sobre todo dentro de una perspectiva de adaptación al cambio climático, es que el suelo es el mejor reservorio de humedad que tengamos a disposición. El suelo es realmente, capta y almacena agua de una manera permanente, siempre y cuando podemos manejarlo bien. ¿Y qué significa eso? Reducir la escorrentía, aumentar la infiltración a través de varias prácticas, prevenir la contaminación. Son unos 3 ejemplos que cada vez que estamos mirando el suelo, ¿qué puedo hacer yo para justamente aumentar la infiltración, protegerlo y disminuir la escorrentía y no contaminarlo? Entonces, el suelo está bajo presión. ¿Estamos preparados para afrontar el reto? Es otra pregunta. La primera pregunta es, ¿a quién le interesa el suelo? La segunda pregunta, ¿estamos preparados para afrontar el reto que acabo de mencionarles? El conocimiento de la importancia de los suelos es muy deficitario en los tomadores de decisión. El suelo siempre viene en segundo plano. Sí hay un substrato que soporta la producción agrícola, pero más allá que esto, no hay muchas preguntas que se hacen acerca del suelo.
Los suelos tienen una prioridad secundaria en el proceso de toma de decisión. Acabo de mencionar eso. Tienen una prioridad secundaria. Eso tenemos que revertir. Las inversiones en la ciencia del suelo son muy por debajo de las necesidades. Yo había dicho en una lámina anterior, y había presentado que el suelo es un ser complejo y necesitamos conocer todavía más acerca de su comportamiento frente justamente a las agresiones del cambio climático. La degradación de los suelos continúa y muy pocos esfuerzos dirigidos a la restauración de los suelos están siendo hechos. Eso es una verdad. Uno camina en cualquier lugar y realmente se mira los efectos de un mal manejo de los suelos que se traduce por diversas manifestaciones del suelo. Los suelos siguen siendo degradados hoy en día todavía, a pesar de todas las advertencias, de todas las publicaciones, a pesar de la llamada de atención, los suelos siguen siendo degradados. Y finalmente la información hidrogeológica está desactualizada. Más tardecito, en una lámina, voy a hablar un poco por la Alianza Mundial por el Suelo, que justamente trata de uniformizar la información que tenemos sobre los suelos a nivel mundial. Esta es la lámina, la Alianza Mundial por el Suelo, es en inglés Global Soil Partnership. Es una iniciativa que comenzó hace 2 años con la FAO y la Unión Europea. Y ¿qué busca esa Alianza Mundial para el Suelo? Hoy en día se habla mucho de Alianza Mundial por el Agua, de Alianza Mundial de los bosques, en fin, hay una diversidad de diferentes esfuerzos que se están haciendo justamente para juntar recursos, juntar conocimiento sobre diversos temas, pero yo quisiera un poco explicarles qué es esa Alianza Mundial del Suelo. ¿Por qué el suelo? Porque ya lo he dicho, es un recurso finito. Bueno, lo he dicho, lo he repetido, y si es mal manejado, el suelo se degrada y recuperar un suelo degradado cuesta 10 veces más que una práctica de buen manejo del suelo. Es un recurso finito, por lo tanto hay que dedicarle atención, hay que ponerlo nuevamente en el lugar donde estaba en el siglo pasado, cuando se tomaban decisiones sobre el uso de la tierra. Entonces, la Alianza Mundial del Suelo, la visión es el mejoramiento de la gobernanza global, del limitado, otra vez la misma palabra, limitado recurso suelo del planeta para garantizar suelos saludables. Eso es lo que pretendemos con esa Alianza Mundial del Suelo, y cuando digo mundial, todos los continentes, los 5 continentes participan en ese esfuerzo de intentar uniformizar la información que tenemos en suelos y fortalecer la base de datos no solamente sobre los tipos de suelo que existen en el mundo, pero también poder ayudar en la toma de decisiones qué se puede hacer con el suelo. Y la misión es la concientización. Primero concienticemos y luego desarrollar capacidades y contribuir al intercambio de conocimiento y tecnologías entre actores para el manejo y uso sostenible de recursos suelos. Tiene otro objetivo, la misión
es de primero juntar la información pedológica a nivel mundial y luego poder concientizar a los tomadores de decisiones de la importancia de considerar el suelo en la toma de decisiones, pero no solamente eso, pero también desarrollar capacidades de quién entiende cómo funciona un suelo y para qué es bueno o para qué no lo es. Entonces está organizado de esta manera. Tiene aliados, la Alianza Mundial por el Suelo tiene aliados, tiene un panel técnico intergubernamental de suelos y un secretariado asegurado por la FAO. Y aquí tenemos dos aliados, Embrapa, en Brasil, y CIAT, en América Latina, que justamente tienen un acuerdo con la FAO para trabajar en lo que es esa misión que tenemos de juntar la información del suelo en América Latina. Nuestros dos aliados en América Latina son Embrapa, solos, y el CIAT, que trabajan conjuntamente con nosotros. Bueno, esos son los pilares de acción que nos proponemos. Es promoción del manejo sustentable del recurso suelo, fomento de la inversión en lo que es la ciencia del suelo, la promoción del desarrollo e investigación aplicada con enfoque en las brechas y prioridades identificadas de los suelos, mejoramiento de la calidad y cantidad de los datos e información de suelos y armonización y establecimiento de guías voluntarias sobre métodos de manejo y mediciones de suelos. Esos son los 5 pilares, 5 ejes principales de lo que se propone con la Alianza Mundial por el Suelo, que recién comenzó hace 2 años. Entonces estamos, es un programa, es una alianza para largo plazo y pretendemos alcanzar estos 5 pilares objetivos a través de las acciones desarrolladas. También tenemos alguna responsabilidad de documentar e informar sobre la acción del suelo en la captura del carbono y a través de la Alianza Mundial por el Suelo nosotros informamos la UNFCCC, que es la United Nations Climate Change de las Naciones Unidas, y RED, obviamente que todo el mundo conoce, que es un programa a nivel mundial. El reto que tenemos con el suelo, y voy a terminar con eso, necesitamos un mundo, eso es a consecuencia de la conferencia de Río +20, un mundo con una degradación neutra del suelo. ¿Y cómo alcanzamos esto? Aquí hay algunos datos, lastimosamente no se puede leer, pero necesitamos ver dónde está el punto realmente que podemos alcanzar en rehabilitar los suelos y luego para hacer frente a la degradación de los suelos. La FAO tiene algunas herramientas, unos datos que están a disposición del público, que muestro acá algunos ejemplos en varios temas que tienen que ver con la evaluación del potencial agrícola de las tierras, que tienen que ver con la base de datos sobre el agua, tiene que ver con una base de datos sobre el tema agrícola, pesquero y forestal y ganadero a nivel mundial, FAOSTAT, que están disponibles para el público. Buenas prácticas para la pequeña producción agrícola,
todo lo que tiene que ver con lo que es cambio climático, en fin, también hay una herramienta que calcula el balance de carbono, que también está disponible para todo público, se llama X-Act, disponible a través de la página web. Publicaciones de la FAO que tienen que ver con el cambio climático, la agricultura climáticamente inteligente, que es la publicación aquí a la derecha, que invito para los que están interesados a consultar esas documentaciones. Pero voy a terminar con esta lámina diciendo que nosotros tenemos ya un Día Mundial del Suelo, pero también tenemos en 2015 el Año Internacional de los Suelos. Y me propongo a juntar esfuerzos con las diferentes instituciones a nivel de América Latina aquí representadas para poder juntar esfuerzos, repito, para realmente celebrar ese Día Mundial del Suelo como el suelo lo merece. Entonces, la pregunta del Congreso, ¿para qué? ¿Para quién? Yo pienso que he dado algunos elementos durante mi presentación para qué es importante el suelo y para quién debería ser importante tomar en consideración el suelo en la toma de decisiones. Y una última lámina, yo soy graduado de una universidad en Bélgica en ciencia del suelo, pero me pregunto si el edafólogo, como lo conocemos, no será una especie en vía de desaparición, y eso sería realmente lamentable. Y eso es, a través de esa lámina quería yo solamente ilustrar la necesidad de dar mucha fuerza a fortalecer la enseñanza de la ciencia del suelo en las universidades, en las instituciones especializadas, porque sin el suelo no podemos vivir. Le agradezco por su amable atención y espero que no he hablado demasiado rápido. Muchas gracias. Agradecemos ao Jean a apresentação inicial e enquanto os colaboradores estão acolhendo as perguntas, eu vou dar alguns avisos sobre alguns detalhes do andamento dos trabalhos. A primeira questão é que estão à venda nas secretarias camisetas do Congresso, a um custo de R$20 a unidade. Solicitamos aos presentes que ainda não entregaram a ficha de avaliação que o façam também para os colaboradores que estão recolhendo as perguntas. Informamos que a excursão técnica para Ituporanga e Anitápolis, a excursão sobre sistema de plantio direto de hortaliças, ele sairá às 5 horas da manhã a partir do Costão do Santinho, e o ônibus passará em todos os hotéis conveniados a este congresso. Então, quem está hospedado em um hotel dos conveniados ou próximo a um desses hotéis, que se dirija, então, ao hotel para pegar o ônibus no caminho, certo? Bem, como o Jean foi bastante sintético em sua palestra, seguiu a recomendação expressa da coordenação de ficar entre 50 minutos e 60 minutos de apresentação. Então, nós temos bastante tempo para perguntas. Então, solicitamos aos colaboradores, se tiver alguma pergunta para trazer à mesa, por favor.
Bem, como ainda não chegaram perguntas, eu posso abrir o microfone para alguém que queira fazer alguma colocação. Enquanto isso, vou informar mais um assunto. Agora, às 9h45, será lançado pela Embrapa Solos o livro O Ecossistema Solo, Componentes, Relações Ecológicas e Efeito na Produção Vegetal, editado por Moreira, Cares, Zanetti e Stirmer, pela editora da Universidade Federal de Lavras. O livro é escrito por 40 professores e pesquisadores de 14 instituições brasileiras e aborda os fatores químicos, físicos e, principalmente, os fatores biológicos do solo, enfatizando a relação entre eles e a produção vegetal. Também tem a avaliação informatizada e validada de aptidão silvicultural das terras dos tabuleiros costeiros brasileiros para eucalipto, também da editora da UFLA. E a segunda edição do livro Mineralogia de Solos Brasileiros, Interpretação e Aplicações, da editora da Universidade Federal de Lavras. Uma pergunta de Jean Bueno, da Universidade Federal de Santa Maria. Como cada um de nós pode colaborar com a Aliança Global pelo Solo? Muito obrigado por essa pergunta. Eu penso que cada um de nós, trabajando en el sector agrícola, forestal, ganadero, cada uno es una persona que puede sensibilizar en su día a día laboral a los que toman decisiones de la importancia que tiene el suelo dentro de una planificación agrícola. Entonces, yo pienso que cada uno a su nivel puede participar y contribuir a ese pilar que yo he mostrado en una lámina, que es la concientización del público en general en lo que es la importancia del suelo, la importancia de las características del suelo, y que no cualquier suelo se usa para cualquier cosa, sino que cada suelo tiene su propia idoneidad y tenemos que considerarla en la toma de decisiones a nivel de la planificación agrícola. Bem, eu gostaria de ressaltar aspecto levantado pelo Jean com relação aos investimentos em manejo conservacionista do solo, em projetos específicos, que nas 2 últimas décadas do século passado, se observava aqui no Brasil, né, iniciando com o projeto Microbacias no Paraná, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e mais recentemente em outros estados do país, um interesse muito grande dos tomadores de decisão por investir alguma coisa no manejo conservacionista do solo. Mas isso, apesar do reconhecimento hoje, até pela COP da Dinamarca, de que o recurso solo desempenharia um papel fundamental na diminuir esse risco de mudança climática global, né, em termos de um sistema de manejo conservacionista do solo menos perdulário em consumo de carbono, tanto de combustíveis fósseis, como sequestrando o carbono da atmosfera. O Brasil assumindo um compromisso de reduzir a emissão de carbono, de equivalente carbono, de entre 36% e 39% nos próximos anos. Quer dizer, são desafios muito grandes e as ações
governamentais e institucionais, em minha opinião, acredito que não estão seguindo na mesma velocidade, né? Até programas consolidados, como esses de microbacias, hoje já tem outras vertentes, entram mais para o lado de qualidade de vida do agricultor, que não é de menor importância, entram para o lado de investimentos no setor rural para processamento de alimentos e coisas assim, como é o nosso programa hoje da EPAGRE, a terceira edição do programa Microbacias, mas alguns sistemas de produção ainda carecem de informação, de desenvolvimento da tecnologia em si, para que a adoção de sistemas conservacionistas de manejo do solo seja uma realidade sistêmica. No Brasil, nós estamos, como diz lá, deitado em berços esplêndidos, com a questão do plantio direto, que é um sistema que efetivamente solucionou os problemas mais graves de erosão nas áreas produtoras de grãos, mas quem vai para o norte do Paraná, por exemplo, como foi no ano passado, eu fui no ano passado, já muitas áreas novamente com preparo do solo, certo? Então, quer dizer, nós vamos retornar àquela perspectiva que nós tínhamos na década de 70, de continuar perdendo um contingente muito grande de solos em função da erosão, certo? Então, eu acredito que nós temos que nos ciclar ou reciclar a ponto de buscar esse foco novamente. Acho que nós perdemos um pouco o foco do manejo conservacionista, da sustentabilidade dos solos para a produção agrícola e com a demanda adicional agora que é a produção de energia, agroenergia, né? No Brasil se destaca pela produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Agora vamos buscar outras fontes de energia, porque outro recurso finito é a energia proveniente do petróleo ou outras não renováveis. Não quero me estender muito. Então, vamos à pergunta do Edson de Quadra, da Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina, que é sediada em Florianópolis, sobre mudança climática. Há uma corrente que defende e informa que está ocorrendo esfriamento do planeta. Exemplo, o professor Molion. E outra corrente que informa que está havendo aquecimento global. Qual a orientação do professor do assunto? Qual o pensamento do professor sobre este assunto? Muito obrigado por la pregunta. Yo no soy climatólogo, entonces es bien difícil poder contestar si es un esfriamiento o es lo contrario. Pero sí, y eso es evidente, los efectos del cambio climático y sobre todo en varias partes de América Latina, que son resultantes justamente de un cambio en el patrón climático en ciertas regiones, hace que algunas partes del continente sufren mucho de sequía. Y eso lo estamos viendo en Chile, en Perú también, donde hace 3 años consecutivos no tenemos la precipitación, digamos, que normal. Entonces, enfriamiento o no enfriamiento, yo no soy especialista en cambio climático, yo solamente utilizo los recursos naturales o trato de utilizar los recursos naturales o dar asistencia técnica al uso de recursos naturales que tienen que enfrentarse a señales evidentes de cambio climático que también se traduce en, digamos, las características del suelo. Mais uma pergunta de Adelson Araújo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há projeções de redução do crescimento populacional no futuro? A FAO trabalha com estas perspectivas? Sí, hay cifras que nos indican que el aumento de la población va a llegar a digamos, a un piso determinado
que también es el resultado de una baja de la fertilidad. Entonces, hay por ahí, después del año 2050, se prevé una estabilización de la tasa de crecimiento poblacional, pero eso nuevamente especialistas de la población podrán dar más detalles. Yo solamente quería informarles de digamos, un artículo científico que yo he leído sobre el crecimiento de población, que sí la perspectiva es que después del año 2050 hay una cierta estabilización. Pero la FAO de aquí en adelante todavía nos falta bastantes años y tenemos que enfrentarnos a justamente lo que yo expliqué en mi presentación, del aumento de la población, de la degradación de los recursos naturales y en particular la degradación del suelo. Así que nuestras actividades se orientan en estos temas y también todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo agroclimático. Ok. Enquanto chega a próxima pergunta, eu gostaria de também fazer uma propaganda da FAO, além da disponibilização de todas essas publicações por equipes da FAO. A FAO também sustenta um sistema de indexação de trabalhos de revistas científicas e também do que se é chamado de literatura cinza, ou seja, aquela literatura, grey literature, algo parecido, que seria a produção interna das instituições sem a preocupação com a revisão externa, né? E isso hoje no sistema de qualificação da CAPES é interessante, porque passar uma revista de uma instituição de B5 para B2 em número de bases indexadoras definidas como aceitas pela Comissão de Ciências Agrárias do CNPq. Então, é interessante que todos, além de qualificar melhor as revistas, também de colocar essas publicações disponíveis para vários países que poderiam, de língua espanhola ou portuguesa, que poderiam também se utilizar dessas informações para o desenvolvimento científico e tecnológico. Quem esteve aqui na abertura lembra que o presidente da FAPESP mencionou a importância do Brasil em termos de produção de ciência e tecnologia na área de ciências agrárias. Nas outras áreas, talvez a gente não seja tão expoente, mas nas ciências agrárias o Brasil tem um destaque, né? E é importante aproveitar esses espaços para divulgar a nossa ciência e tecnologia, a nossa publicação bibliográfica. Uma pergunta do Fábio Campos, do Instituto de Zootecnia de São Paulo, Nova Odessa, São Paulo. O aumento da produtividade de alimentos está ligado ao uso excessivo de adubos nitrogenados e pesticidas. Como melhorar essa visão capitalista versus qualidade alimentar, versus mudanças climáticas, versus fome no mundo? Complexo. Gracias por la pregunta. Yo quería primero agregar algo a lo que hizo Milton ahorita. De hecho, en el tema de cambio climático se hizo un estudio sobre la investigación científica que se hace en los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales en general. Y efectivamente Brasil salió como un país con mucha investigación publicada en el tema de cambio climático y adaptación. El aumento de la productividad de alimentos está ligado a excesiva de adubos nitrogenados y pesticidas. Sí, yo pienso, eso es una visión que uno puede tener del aumento de la productividad de los suelos, aumentando
como diría yo, la fertilización, pero no hay solamente ese tipo de buenas prácticas que están disponibles. Hay experiencias en el mundo con una agricultura, por ejemplo, de conservación, se obtiene un aumento del rendimiento de los principales cultivos bajo esa práctica. Entonces, yo no pensaría que sea una sola vía, que para aumentar la producción de los suelos deberíamos pasar necesariamente a través de un excesivo uso de adubos nitrogenados. Yo pienso que hay otras buenas prácticas agrícolas que pueden contribuir a eso. Además, como lo mencioné en mi presentación, si ya pensamos, por otro lado, a intentar recuperar los suelos degradados, tenemos un potencial para aumentar la producción agrícola en América Latina y en otras partes del mundo de manera significativa. Entonces, sí, es una vía, pero no es la única. Ok, essa pergunta também é próxima do conteúdo da anterior, feita pelo senhor Bernardo Knapik. Ele é professor da FAF em União da Vitória, em Porto União, Santa Catarina. A FAO tem orientação também para a qualidade do alimento em função do manejo da adubação? Você gostaria de complementar alguma coisa? Sí, nuevamente ese es un tema que no me compete directamente, pero sí tenemos colegas en la oficina regional de la FAO que están específicamente dedicados a justamente el establecimiento de normas de los alimentos en función de la fertilización. Entonces, la FAO tiene manuales publicados sobre ese tema que están en disponibilidad de cada uno a través de la página web. Existe esa información, es una información que fue aprobada a nivel mundial, así que yo contestaría esa pregunta, sí, existe y está disponible a través de la página web. Uma última pergunta. Uma pergunta de Francisco Nildo, da Unilab, em Redenção, Ceará. Como está a autonomia da FAO, se boa parte dos recursos vem da FUA? Desculpa, eu li errado, né? Uma boa parte dos recursos vem dos Estados Unidos da América. No, la FAO, siendo un organismo de Naciones Unidas, tiene 183, pienso, países miembros. Esos países miembros de la FAO contribuyen con un aporte financiero a la altura de sus capacidades. Obviamente los de Estados Unidos también son miembros de la FAO, al igual que Europa, pero la última conferencia de la FAO que se desarrolló en junio adoptó justamente una serie de resoluciones donde se reúnen en esa conferencia, están todos los países miembros que han nuevamente certificado su confianza en la organización como un organismo de asistencia técnica a los gobiernos de los países y simplemente a demanda de los países. Entonces, los recursos vienen de varias partes, pero no solamente de Estados Unidos. Ok, uma pergunta do seu Pedro Cunha, da Agência Nacional das Águas.
quais experiências da FAO no apoio à formulação de leis nacionais de conservação e uso do solo? Muy buena pregunta y justamente es el tema que nos preocupa mucho, porque de nada sirve tener un proyecto o un programa exitoso si finalmente las buenas lecciones aprendidas de este programa o proyecto no se traduzca o no se traduce a nivel legislativo. Entonces, nosotros como organismo de Naciones Unidas hemos apoyado varios países en la formulación de leyes, no tanto del uso del suelo, aunque han habido, digamos, en América Central, más en particular, han habido experiencias, pero también en lo que es el manejo integral de los recursos hídricos, por ejemplo. Entonces, yo contestaría esas preguntas. Sí, tenemos experiencias, hay leyes de conservación del suelo, de uso del suelo, que han tenido la participación de la FAO como asistencia técnica, y es una de las partes que nosotros estamos, digamos, tenemos alguna capacidad para apoyar a los gobiernos en este tema. Na mesma linha, então, também uma pergunta do senhor Pedro Cunha, da Agência Nacional das Águas de Brasília. Quais as iniciativas da FAO para o monitoramento de erosão e sedimentos e seus impactos nos recursos hídricos, para melhorar as certificações de pagamentos por serviços ambientais, que é uma coisa relativamente nova, mas desafiadora? O quanto vale uma água de boa qualidade? E quem deve pagar por isso? Yo no tengo respuesta a esa pregunta, cuánto vale un litro de agua y de buena calidad, pero sí quería yo referirme en pago por servicios ambientales, que en América Latina hay bastantes experiencias muy exitosas a través del cual hay un mercado de servicios ambientales que es sostenible y que funciona. Y eso es una vía que nosotros estamos explorando también. Y vuelvo a decir nuevamente que el suelo, en todos esos ecosistemas, ya que nosotros estamos más bien analizando el paisaje a través de los ecosistemas que existen, el suelo tiene un rol primordial jugar en ese sistema, en ese tema de pago por servicios ambientales. Y por ahí reitero mi preocupación de si cada uno de ustedes pueden tener un rol en concientizar los tomadores de decisiones sobre la importancia de la calidad del suelo en la planificación agrícola. Muito bem, estamos agora em tempo de encerrar essa conferência. Agradecemos novamente a disponibilidade do amigo Jean, me permita de incluí-lo entre os amigos, e agradecemos a assistência por permanecerem durante esse debate, e queremos, em nome da comissão organizadora, entregar um certificado de participação ao Dr. Jean.